Dice la palabra del Señor, Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 1, dice así, comienza diciendo: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat, rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, le preguntó a los 400 profetas que estaban ahí, le preguntó el rey de Israel: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o los dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano de Israel. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Qué raro, ¿no? Porque había 400 profetas, ¿no? Había preguntado a 400 profetas. Sin embargo, se ve que no eran de mucha confianza esos profetas, porque el rey dijo: ¿habrá algún? ¿Habrá alguno, alguno serio de verdad, ¿no? Alguno genuino, algún profeta que consultemos? Si ya habían consultado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué volvió a preguntar si había algún profeta? Si le preguntaron a 400, y estos 400 le dijeron que fuera. Se ve que no eran de fiar mucho esos profetas. Habría que ver, ¿no?, qué testimonio tendrían, ¿no?, esos profetas, ¿no? Hoy en día hay tantos profetas, bueno, ya van quedando menos, ya se van escuchando menos, ya bajó el nivel un poco. Antes cualquiera era profeta, que te profetizaban bendiciones, prosperidad, gloria, triunfo, victoria, todo bendiciones, bendiciones, ninguna aflicción. Y bueno, de esos profetas hay que tener mucho cuidado. Hay que ser prudentes. Debemos de ser sabios y guardar nuestros corazones para no ser seducidos por palabras que vienen de corazones engañosos. Dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? ¿Que los otros no eran de Jehová o qué? Bueno, acá tenía reyes, profetas de Balaam, ¿no? Profetas de Asera, ¿no? Había... Bueno, Elías los quitó casi todos. No sé si alguno habrá quedado por ahí, ¿verdad? Pero bueno, como se suele contaminar rápido el pueblo, se suele, ¿verdad? Se suele desviar rápidamente el pueblo de Dios y busca otros caminos. Bueno, solo Dios sabe, ¿no?, quién eran estos profetas, que no eran muchos de fiar, porque Josafat dijo: ¿habrá algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco
porque nunca me profetiza bien, solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Isla. Bueno. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en una silla, vestidos de su ropa real en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Cuando dice, cuidaos cuando hablen de ustedes bien y os halaguen, ¿verdad? Y os tiren flores, y ¿verdad? Y hagan, ¿verdad? Con ustedes como hacen con los príncipes y con los gobernantes, ¿verdad? Que lo adulan, ¿verdad? Y hablan bien. Cuidado cuando hablan muy bien de ustedes. Cuando le adulan o le halagan o ¿verdad? Le tiran flores. Tenemos que tener cuidado detrás de esas palabras, ¿sí? Y dice que este hombre aborrecía, porque no le profetizaba bien, sino mal. Yo creo que el hombre lo que hacía era profetizarle bien. Lo que pasa es que él era el que estaba mal. Él era el que estaba mal y entonces el profeta le decía las cosas como era, ¿verdad? Hoy en día, en este mundo que estamos viviendo, a donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le están llamando y le van a llamar malo, pues, ¿qué puedes esperar de cuando tú profetices o de cuando tú hables la verdad? Cuando tú seas un hombre de Dios, que a lo malo le digas malo, y salga el sol por donde salga y pase lo que pase, o digan lo que digan. Y confrontes, ¿no? Hoy en día el pecado, confrontes, ¿no? La maldad, confrontes la injusticia, confrontes a las tinieblas, ¿no? Porque eso es lo que hace la luz, confrontar a las tinieblas, y debemos de estar firmes en esa manera de vivir, de pensar, ¿no? Somos lo que pensamos, ¿no? Hay un dicho, ¿verdad? Y tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Y no importa, no importa lo que la gente por ahí piense de nosotros. Si hablan de nosotros mal, mintiendo, ¿no? Recompensa tendremos de lo alto. Ahora, si hablan mal de nosotros diciendo la verdad, porque estamos caminando mal, ¿verdad? Entonces no, si nos abofetean, ¿verdad? Porque hacemos el mal, ¿qué recompensa tendremos? Pero si hablan de ustedes engañando, mintiendo, porque hacen lo bueno, porque van contra el mal, porque confrontan la injusticia, la maldad, el pecado, pues, y le dicen a lo malo que es malo, aunque no le guste, ¿verdad? Si la sal se hace insípida y pierde su sabor, ¿para qué sirve? ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué somos sal? Si perdemos el sabor, si no damos sabor, si no salamos la comida, ¿para qué servimos? Si no evitamos la corrupción, ¿para qué estamos acá?
para qué la iglesia está tiene un propósito, un fin. Estamos con un trabajo que hacer acá en la tierra y tenemos que cumplirlo. Y Dios nos ha traído acá ¿verdad? Con un proyecto, con un fin, ¿no? Y es de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona, ¿no? Compartir las buenas nuevas, amén. Y dice que este rey, a pesar de que era rey de Israel, no lo llamaba. Se ve que los otros le profetizaban cosas buenas, ¿verdad? Bendiciones. Y hoy en día muchísimas iglesias, y bueno, ahora se cortó un poco, ¿no? Pero muchísimas iglesias invitan a estos profetas, ¿verdad? A aduladores, profetas que no sufren la sana doctrina, ¿verdad? Profetas que te profetizan que te va a ir bien, que vas a ser victorioso en todos tus negocios. Y claro, el corazón eso es lo que quiere escuchar, ¿no? El corazón se deleita en escuchar esas cositas, ¿no? Esos deleites, ¿no? Y la verdad que el panorama que tenemos hoy en día en el mundo no es muy bueno. La verdad que no. Yo creo que antes del último y gran avivamiento que va a haber sobre la tierra va a venir un gran quebrantamiento. Como pasó en todos los avivamientos. Va a haber persecuciones, va a haber sufrimiento. Y ahí es donde la gente va a caer de rodillas. Donde la gente va a clamar. Algunos van a dar cosas contra el aguijón, algunos van a salir corriendo de la presencia del Señor, algunos van a abandonar, algunos van a huir, ¿no? Algunos van a blasfemar, a maldecir, pero muchos se van a caer rendidos a los pies de Cristo. Ante el quebrantamiento, ante los juicios. Veo, ¿no? Ahora los fuegos que están aconteciendo en Europa, ¿no? Las calores. Bueno, ustedes ya saben que, ¿no? que dice la Biblia que ya el mundo no será consumido por agua como en los tiempos de Noé, sino que los tiempos venideros, proféticos, apocalípticos, será consumida la tierra por fuego. Y vemos las cosas que ocurren, y eso nos debe de, ¿verdad?, de llamar la atención, de pararnos, ¿no? y de examinar y estar, ¿verdad?, atentos, ¿no?, ¿verdad?, a la hora de la prueba que va a venir sobre este mundo, sobre todos los que viven en este mundo, ¿no? Que sabemos que Dios guardará de esa hora de la prueba a los que guardan su palabra, ¿verdad?, a los que confían en la palabra de Dios, a los que escuchan, ¿verdad?, el mensaje, la doctrina del Espíritu, el mensaje de Dios que traen sus siervos los profetas. Los verdaderos profetas que Dios va a levantar, seguramente, los hombres que se van a poner en la brecha, que van a tocar la trompeta, los verdaderos atalayas, que van a ver venir el mal, que Dios le va a mostrar el mal por donde vienen, a través de la palabra más profética que existe, ¿no?, que es la Escritura. Van a recibir el mensaje, la revelación de Dios y bueno, van a buscar el escondite en Dios, el refugio en Dios, ¿verdad? Van a huir del mal. Dios los va a guardar porque van a obedecer al Señor. Pero fíjate, ¿no?, qué cosa, ¿no?, que este hombre dice que lo aborrece a aquel que verdaderamente le va a decir la verdad. Y a veces vas a decir la verdad, y a veces te van a aborrecer, ¿verdad?, tu padre, tus hermanos. Decía el apóstol Pablo, por deciros la verdad, soy amado menos. ¿Me entendés?
Si tú eres un adulador y pasas la mano, ¿verdad? Mucho y consciente, ¿verdad? Y no eres un hombre derecho, ¿verdad? Que dice que tu vara y tu callado infundan aliento a los demás, ¿no? Pero tu vara y tu callado, no todo callado, no ser una manga ancha, ¿verdad? No ser un consentido, no dejar, ¿verdad? Que la casa de Dios sea cueva de ladrones, sino casa de oración, ¿verdad? No dejar que la viña se te eche a perder, sino que trabajes tu viña, que la podes, que los pámpanos los limpies, ¿verdad? Que la trabajes, ¿no? Y que la abones y que estés encima de ellas, ¿verdad? Y que no te duermas en los laureles, sino que veles, que ores, ¿no? Y que te vistas con la armadura, que pelees la buena batalla, que sufras penalidades como buen soldado de Cristo, que vayas al frente, ¿verdad? Y a lo malo le digas malo y a lo bueno le digas cosas buenas. Amén. Muchos se van a manifestar, muchos se van a revelar, seguramente. Muchos no te van a, al principio no te van a amar. Pero decía el apóstol Pablo, juzgad vosotros a quién es lícito obedecer. ¿A quién es lícito? ¿A hombres o a Dios? ¿A quién es lícito obedecer? ¿A quién es lícito agradar? Mejor es, ¿verdad?, agradar a Dios aunque desagrades al hombre, porque Dios va a respaldarte y con Dios sí vas a tener la victoria y Dios no te va a dejar avergonzado y Dios te va a sostener, ¿verdad? Y Dios va a dar la cara por ti si tú no te avergüenzas de Dios, ¿verdad? Y denuncias lo malo, lo injusto, y afrontas las consecuencias de caminar en rectitud, y de andar en luz, a pesar de que otro, ¿verdad?, te maldigan, o como dice Pedro, ¿no?, otros os ultrajen, porque no andan o porque no andéis como en otro tiempo, como ellos andan ahora. Y os ultrajen. ¿Qué quiere decir ultrajar? Burlarse de ustedes, reírse de ustedes. Bueno, acuérdense de que de vuestro maestro también se rieron. De vuestro maestro también se burlaron. Y también hicieron con sus profetas lo mismo. Bueno, Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces os quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Que matas a los profetas. ¿Verdad?, aborrecía. Vamos a leer en el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Gloria a Jesús. Versículo 16. Este versículo famoso que todos conocemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El propósito de Dios es que se salven, que no se pierda ninguno. Acá está claro. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿por qué amas las tinieblas más que la luz? Porque sus obras, ¿cómo son tus obras? ¿Cómo son tus obras? ¿Buenas o malas? Si son malas, no vas a venir a la luz. Al revés, vas a huir de la luz. Cuando hay un grupo de gente que está cuchicheando y está maquinando, planificando hacer alguna macana, ¿verdad? Y por ahí se acerca el responsable o el tutor o la persona encargada del lugar, todo se queda mudo en el instante que se acerca. Dejan de hablar ¿verdad? Lo que estaban planificando, hablando, ¿verdad? Maquinando, lo que estaban, si son cosas malas. Si tú sabes que, por ejemplo, cuando vas a hacer algo que sabes que no está bien, lo haces a escondida para que no te vean. Si vas a hurtar, intentas hacerlo en las tinieblas, en la oscuridad, cuando está cerrado, cuando no hay nadie, ¿verdad? Cuando la policía no está cerca, ¿verdad? Cuando el responsable está lejos, ahí intenta de hacer lo que tú sabes que no está bien. Cuando la luz está lejos, ¿verdad? Ahí vos te manejas en tinieblas, haciendo las obras que son malas, que no están bien a la luz, ¿verdad? ¿Amas más las tinieblas que la luz? ¿Amas más las tinieblas que la luz? Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, para que no los corrijas, para que no los exhortes. La palabra reprensión es reñir con severidad, exhortar con autoridad, es corregir fuertemente, no darle un buen tirón de orejas. ¿Qué estás haciendo? Arrepiéntete, dejarlo avergonzado delante de los demás, sacarlo a la luz, ¿verdad? Y bueno, eso no le gusta y muchos se manifiestan, muchos, ¿verdad? Se enojan, muchos dan coces contra el aguijón. Cuando le quieres corregir o exhortar o reprender, ¿verdad? A pesar de que han hecho lo malo, ¿verdad? Dice este rey que aborrecía al profeta. Si con la vara verde, dice el Evangelio, con la vara verde hicieron lo que hicieron, ¿no? ¿Qué no harán con la vara seca? ¿Qué no harán con la vara seca? Me recuerda una palabra, ¿no? En el Evangelio, cuando el gobernador Herodes gobernaba en Israel, en una zona de Israel, y dice que este gobernador se había quedado con la mujer de su hermano. Le había sacado a la mujer de su hermano y andaba con ella, Herodías. Y había un profeta llamado Juan el Bautista que iba detrás de él, cuando seguramente él saldría con su caballería, ¿verdad? Y sus
su guardaespaldas, saldría a recorrer un poco la zona. ¿Te imaginas, no? Que muchos, pues seguramente lo halagaban, lo aplaudirían, porque era el gobernador, a muchos habrá ayudado, ¿verdad? Habrá dado alguna mano. Entonces, bueno, se ponían ahí en las calles, ¿no? Como cuando salía Amán, este guerrero de uno de los reyes creo que era no sé de qué zona, creo que de Babilonia. Amán salía también su caballo, ¿verdad?, a recorrer, y la gente cuando pasaba por ahí se arrodillaban, se postraban, pero había uno llamado Mardoqueo que él no se postraba delante de él, que no se rendía, que no se tiraba a los pies. Y dice que esto lo hacía enojar, que esto lo hacía, que no se postrara Mardoqueo, el judío, delante de él, lo hacía ponerse de los pelos. Y se iba para la casa, pues, paranoico, enojado, enfadado, porque solamente el judío Mardoqueo no se postraba ante él. Todos los demás se postraban, menos este. Y el demonio lo perturbaba, lo atormentaba, porque solo uno de todos no se postraba. Entonces llegaba a la casa sin la bendición. Se perdía la bendición de que todos se habían postrado delante de él, que muchos lo reconocían, de que era una autoridad, porque uno que era judío no se postraba, perdía la bendición. Y llegaba, ¿verdad?, hecho polvo a la casa, enojado, ¿verdad?, malhumorado, no había disfrutado del paseo, de los halagos de los demás, de cómo todos se le arrodillaban, porque uno no se había rendido ante él. Y Juan Bautista le decía a Herodías, ¿te imaginas, no?, delante de todos a Juan Bautista decirle al gobernador Herodes, a la autoridad suprema en ese lugar, que la mujer que tenía no era su mujer y que lo que estaba cometiendo era un pecado delante de los ojos de Dios y del pueblo? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo estaría Herodes, que encima era malo? Era un hombre perverso, malo, separado de Dios, aunque escuchaba el mensaje. Pero dice la palabra de Dios que eso lo hacía enojar y quería, ¿sabes qué quería hacer con Juan Bautista? Quería matarlo. Se enojaba contra él porque le decía, ¿qué le decía? ¿Alguna mentira le estaba diciendo? ¿Qué le decía? Nadie le decía nada, pues estaba todo bien, pero cuando le decía la verdad, cuando Juan Bautista empezó a decirle que era un adúltero, que estaba haciendo pecado contra los ojos de Dios y contra el pueblo, y que lo que estaba haciendo no estaba bien, que tenía que dejarla, que tenía que arrepentirse, que tenía que pedir perdón a Dios, si no el juicio de Dios iba a caer sobre él, que así fue después. ¿Qué hizo? Pues quiso callarlo. ¿A dónde lo metió? A la cárcel. A la cárcel lo metió y lo encerró para callarlo, para que el pueblo no escuchara más la voz de la verdad. Aborrecía a Juan Bautista. ¿Por qué? Porque el hombre andaba en tinieblas. Cuando andas en tinieblas y viene algún hermano a hablarte la verdad y a decirte la verdad y a traer luz, tenés que ser muy humilde. Una de las características que tenía Herodes, que era muy soberbio. Era muy soberbio. Y ante la reprensión de la palabra de Dios, de la atalaya de Dios, del varón de Dios que le estaba dando, en vez de haberse humillado bajo la mano poderosa de Dios, para que Dios hubiera tenido misericordia y hubiera alargado su vida, hubiera derramado, ¿verdad?, sanidad, gracia, liberación y lo hubiera a lo mejor sostenido más en el reino, pues ¿qué hizo? Se ensoberbeció y empeoró la situación, porque se puso en contra
del profeta de Dios. Dios no va a hacer nunca nada sin antes revelarlo a sus siervos. Va a enviar a sus siervos. Si resistes a sus siervos, si resistes la palabra enviada por Dios a través de las personas, si resistes, si no aceptas la reprensión manifiesta de parte del Espíritu a través de la vida de un varón o de una mujer a tu vida, pues seguramente Dios tomará cartas en el asunto, ¿verdad? Y Dios, pues al que ama, corrige. No aprendes por la buena, corrige, disciplina. Y si no aprendes por la disciplina, te castiga. Y a muchos Dios castiga. Y Dios va a castigar a este mundo. Dios lo está castigando. Dios está ahora trabajando ahora en el norte de allá de Europa, y está tratando con Ucrania y seguramente va a tratar con Rusia, porque es que Dios usa a los reyes de la tierra, usa a los príncipes, es que Dios usa hasta el mismo diablo para tratar con nuestras vidas si es necesario. Seguramente que Dios habrá hablado antes de la guerra, seguro que Dios habrá enviado a alguien, y seguro, pero no hacen caso, nos seguimos acomodados, ¿verdad? Seguimos, ¿verdad? Dormidos, seguimos, ¿verdad? En lo nuestro, sin tener en cuenta a Dios, viviendo una vida, ¿verdad? Cómoda, ¿verdad? Próspera, una vida tranquila, cuando Dios no nos ha llamado a eso. Y Dios, por supuesto, que nos envía para incomodarnos, porque que venga el profeta detrás tuya y te diga, eso que estás haciendo no está bien, o lo que has hecho, si no te arrepientes, va a venir castigo. Ponete a cuenta, volveos, dice Proverbios, vamos a leer Proverbios. Proverbios 1, versículo 23. Volveos a mi reprensión, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. El que tenga oído, oiga. Él llama, ¿cómo que no? Claro que llama. Hay una canción que que siempre me lo recuerda al Señor a mí, y que la tengo en mi mente, que la escuché un par de veces, ¿no? Que es de Samuel Hernández, que dice: ¿susurro o ladrillazo? ¿Susurro o ladrillazo? Y Dios nos susurra, pero cuando no hacemos caso al susurro del Espíritu, nos envía un ladrillazo del cielo, una granizada del cielo, un tormentón del cielo, un fuego y azufre del cielo. Y bueno, tenemos que oír la voz del Señor de alguna forma, porque Dios está, de alguna forma revelando, hablando. Dios dice que habla de muchas formas, de muchas maneras Dios. Hasta las enfermedades. Dios las envía para tratar con nuestras vidas, para frenarte un poco, para parar un poco tu afán, tu ansiedad, tu estrés, ¿verdad? Y te dice, tranquilo, quédate un poco tranquilo, que la obra no es tuya, es mía. Y te das cuenta lo débil que eres, lo insignificante que eres, que hoy está, ¿no? Y mañana solo Dios lo sabe. Pero de muchas formas te habla el Señor. El tema es que muchas veces no estamos con el oído sensible para escuchar la voz del Señor. Estamos medio
¿verdad? Saturado, lleno de vanidades, de pensamientos, de cosas nuestras, y no le damos lugar, espacio, no le damos cabida a la voz del Espíritu. Y tenemos que despojarnos. Tenemos que despojarnos del peso que nos asedia, ¿verdad? Y poner los ojos en Jesús y aceptar la reprensión para que yo derrame mi espíritu. El plan de Dios es derramar su espíritu, pero a ver quién se vuelve a la reprensión, quién atiende a la voz del Señor, quién le abre su corazón, ¿verdad? Quién recibe las palabras de Dios con mansedumbre, en vez de rebelarse, en vez de manifestarse, en vez de ponerte en la carne, ¿verdad? En vez de humillarte, ¿no? Y decir, la verdad que Dios tiene razón. No puedo seguir así. No puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir haciendo lo malo. No puedo decir a lo malo que está bien. Encima, para colmo, me dicen que estoy haciendo las cosas mal y me manifiesto, me pongo en la carne, ¿verdad? No hay, ¿verdad?, comunión el Espíritu con la carne. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? ¿Tiene alguna comunión la luz? ¿Cristo con Belial? ¿Tiene alguna comunión Cristo con Belial? ¿Cristo con Satanás? ¿El creyente con el incrédulo? ¿Tiene alguna comunión? No tiene comunión, no hay comunión, no hay una unidad. No puede haber una unidad, ni el Espíritu con la carne tampoco, ni la luz con las tinieblas tampoco puede haber. O eres luz o eres tiniebla. Si eres tiniebla, por supuesto vas a aborrecer a la luz, pero Dios te quiere sacar del reino de las tinieblas y llevarte al reino de la luz. Porque te quiere dar de su Espíritu, porque quiere que te salves, porque quiere que te vaya bien. Y en el camino de la luz te va a ir bien. Por lo menos vas a terminar bien. No sé si te va a ir muy bien, pero terminar bien vas a terminar, porque bueno, a veces hay sufrimientos, hay aflicciones, hay dificultades. ¿Cómo terminaron los apóstoles de Dios? Llenos del Espíritu Santo, pero la mayoría sufrieron por causa de la justicia, sufrieron por causa del Evangelio. La mayoría dieron todas sus vidas por predicar la palabra, ¿o no? No, dice que no eran dignos del mundo, ¿verdad? Esos héroes de la fe fueron aserrados, perseguidos, muertos a espada, echados a los leones, fueron echados a las cárceles. Me acuerdo de la historia de Esteban. Esteban predicándole, ¿verdad?, a los fariseos, e incluso a Pablo, que en aquel entonces se llamaba Saulo de Tarso, que estaba predicándole y les daba testimonio, y dice que la gente que lo escuchaba rechinaba los dientes. Él decía que veía a Jesús a la diestra, veía el cielo abierto. ¿Te imaginas para los que habían crucificado a Jesucristo, que estaban ahí? Decía que veía a Jesús a la diestra del Padre. Se querían morir. Los redarguía la palabra. La palabra era como una espada que les penetraba hasta lo más profundo del corazón, ¿verdad? Los convencía de pecado. Lo que pasa es que no se arrepentía, al revés, se manifestaban peor, se enfurecían, rechinaban los dientes como los demonios, crujen los dientes así, los rozaban uno con otro. ¿Cómo estaban manifestados? Se habían transformado hasta tal punto que se echaron contra él, como se echaban contra los apóstoles que estaban predicando la palabra, como los azotaban, como los golpeaban, ¿verdad?, como los encerraban en las cárceles. Bueno, y ellos, cuando los dejaban, en este caso los apóstoles, salían y seguían predicando en las plazas y volvían a agarrarlo. Y no les hemos dicho que no hablen del nombre de Jesús. ¿Pero qué tenemos que hacerle? Bueno,
terminaban matándolos porque ellos no se iban a callar, porque ellos querían agradar a Dios, obedecer a Dios. Y bueno, les hablaba y los apóstoles decían, ustedes con sus actitudes, con sus pecados, por no aceptar al Mesías, ustedes rechazaron al Mesías. Ustedes lo crucificaron, ustedes se burlaron, ustedes, ¿entendés? Claro, les confrontaba con la realidad, con la verdad. Y ¿cómo hacemos callar a estos que nos están hablando la verdad? Que nos están dejando en vergüenza, que nos están sacando a luz nuestros pecados. Es como cuando vinieron a traer a esta mujer a los pies de Jesucristo, que había sido sorprendida en adulterio, y venían a apedrearla, pero bueno, venían con la ocasión de tentar a Jesús y de agarrarle en alguna. Y Jesús, ¿verdad?, se puso a escribir en el piso. Algunos dicen que escribía los pecados de los demás. Y bueno, después soltó la palabra de verdad, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que en sus conciencias, esa palabra, que la palabra de Dios dice que es útil. ¿Útil para qué? Para redarguir, para corregir. Y esa palabra del que esté libre de pecado en sus conciencias, pues bueno, los redargulló, le dijo, pero yo no estoy libre de pecado, yo haré esto, yo hago esto, yo meto la mano en la bolsa, ¿quién soy yo para tirarle una piedra si yo también soy un pecador? Y dice que todos soltaron la piedra y se fue, y dice, yo tampoco te condeno, porque el único que lo podía condenar a esta mujer era Jesús, el único bueno, el único justo. Y le dijo, yo tampoco te condeno, vete, no peques más, para que no te venga otra cosa peor, ¿verdad? Vete, la dejó libre. La libró de la condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque el que anda en la carne sí. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no a la carne, porque a los que andan en la carne, andan en las obras de la carne, sí hay condenación. Porque el que siembra para la carne, de la carne cosecha. ¿Entendés? Corrupción. Pero, volveos a mi reprensión. Pero no quisieron oír. Vamos a leer en el libro de Juan capítulo 6. Hablando Jesús a sus discípulos, una palabra que todos conocemos y hemos oído hablar y que bueno, que es tremenda también, ¿no? Porque le habla a sus discípulos, a los conocedores de la luz, de la verdad. Versículo 60, cuando habla de la palabra del Señor, que es una palabra dura. Palabras de vida eterna. Este rey no le gustaba al profeta Micaías. A la gente no le gusta que le digan la verdad. Hay muy poca gente que verdaderamente escucha la verdad y la asume, y sobre todo si vienes con exhortación, con corrección, con reprensión, le cuesta recibirla. Se endurece el corazón se pone duro, y la palabra como que rebota. Dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la podrá oír, esta palabra?
Bueno, nosotros estamos escuchándola acá, ¿no? Que tenga oído, oiga. Es lo que el Espíritu trae, ¿no? A la iglesia, ¿no? Que son palabras de vida. Aunque sean palabras duras. ¿Verdad? Aunque te reprenda la palabra, aunque te exhorte la palabra. Claro. Por ahí no te pasa la mano, por ahí no te halaga. Si estás, ¿verdad? Haciendo lo bueno, como dice Romanos 13, ¿verdad? Que los magistrados no llevan la espada para el que hace lo bueno, sino para quién. ¿Quieren no tener temor? ¿Quieren no tener temor? ¿De la autoridad? Haz lo bueno. Si haces lo bueno, vas a ser bendecido, alabado. Dios te va a engrandecer, Dios te va a prosperar, Dios te va a sacar adelante. No vas a estar intranquilo, nervioso. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. No es para jugar al grim, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Al grim? Al grima, ¿no? Con la espada. No, la espada es ¿para qué sirve la espada? Para matar. ¿Para matar a quién? Al hombre de pecado, al hombre viejo, al yo. No es para jugar, ¿verdad? A los espadachines. Que muchos juegan al espadachines y usan la palabra de Dios para, ¿verdad? Para espadearse, ¿verdad? Y no es así. Dios no usa la espada para espadear. Son palabras de verdad, palabras de vida eterna. Esto es serio. Dios no juega a la religión, ¿verdad? Y si Dios te tiene que corregir, te tiene que castigar, te tiene que exhortar, tiene que podar tu vida, aunque no te guste la disciplina y la disciplina traiga tristeza a tu vida, dice que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero el fin de ella es que dé un fruto de justicia, de corregir tus caminos, de enderezar tus veredas, de hacerte volver, ¿verdad? De tu carnalidad, de tus malos caminos, de tus malas decisiones. Y a veces, ¿por qué? Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos, ¿verdad? Y no le había dicho que no. Dios, ¿verdad? Le permitió a Satanás zarandear y tratar con la vida de Job. Y Dios va a permitir también, ¿verdad? Tratar con tu vida. Y va a permitir. Y está tratando con Ucrania, va a tratar con Europa, y va a tratar con Estados Unidos. Y va a tratar primeramente con su iglesia, con su pueblo Israel. Porque el juicio de Dios empieza primeramente por su casa, ¿o no? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde se encontrará el impío? ¿Dónde? Imagínate, si el justo con dificultad se salva. Gloria a Jesús. Sabiendo, versículo 61, Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Ay, algunos son como la porcelana, no le puede decir ni pío porque madre mía. Enseguida se agrietan, enseguida se ofenden, enseguida, ¿verdad? Se manifiestan, enseguida le cambia el rostro, languidecen, ¿no? Se les cae, ¿verdad? Cuando los tenés que corregir, los tenés que exhortar con la palabra de Dios, como Dios manda. ¿Para qué es eso? Para el bien, ¿verdad? Para que entren en temor, ¿verdad? Que es el principio de la sabiduría y que ese temor, ¿verdad? Los haga ser prudentes y no cometan locuras. ¿Entendés? Y para eso está la ley de Dios, para eso está
¿Eh? La ley en la sociedad, si esto no, si ya con leyes, con autoridades, ¿verdad? Somos un desastre. Nos las pasamos a la torera, ¿verdad? ¿Te imaginas si no hubiera leyes, si no hubiera reglas, si no hubiera normas, cómo sería todo esto? Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Es necesario, ¿verdad? Que Dios envíe su palabra. Decía el Señor a su profeta Jeremías, ve y predícales, te escuchen o no te escuchen. Y bueno, sabemos cómo le fue a Jeremías, que le llaman el profeta llorón. Él escribió Lamentaciones. ¿Por qué? Lo tiraron a un pozo para que se muriera. Pues Dios tuvo misericordia, lo guardó, lo protegió, lo libró, pero... Y él quería callarse, no quería enfrentarlo, porque sabía, ¿verdad?, lo que se le venía. Era un pueblo rebelde, duros de servir, ¿verdad? Eran cabezones, no entendían por la buena. Y él le estaba diciendo que no fueran a la guerra, que se quedaran ahí en el molde, que se sometieran al pueblo que Dios iba a usar para tratar con ellos, y no quisieron. ¿Cómo? Claro, no entendían. Las cosas de Dios el hombre natural no las entiende. Tiene que ser más espiritual. Hay que andar un poquito más en el espíritu para discernir, para escuchar la voz del Señor. Que no va conforme a tus pensamientos, sino que son los pensamientos de Dios, que son mucho más altos que los tuyos. Que no están en el acuerdo de tuyo. Que Dios va por otro camino diferente al tuyo. Y que no es Dios quien nos tiene que seguir a nosotros. Nosotros tenemos que seguir a Dios. Si queremos llegar a la vida eterna al final y recibir la corona de Dios, amén. Aunque no nos guste, decía un profeta, me guste o no me guste, a la voz de Jehová obedeceré, para que obedeciendo me vaya bien. Aunque no me guste, voy a obedecer, porque si me gusta, bueno, está todo bien. Si amamos a los que nos aman, pues, ¿qué recompensa tendremos, verdad? ¿Qué recompensa tenemos? Si, ¿verdad?, si hacemos lo que nos gusta. Eso lo hace cualquiera, pero hay que tener diferencia entre la luz y las tinieblas, entre el creyente y el incrédulo. Por eso el Señor nos dijo, bueno, ustedes oren por los que os persiguen. Cuando os maldiga, bendiga, al mal vence con el bien. Ahí se marca la diferencia, ahí somos luz en el mundo, ahí somos discípulos de Jesucristo. Amén. Dice, ¿y esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Para nada aprovecha la carne. Así que no le den lugar a la carne. A tanta carne. Sabemos que nos tenemos que vestir, esta carne, ¿no? Sabemos que le tenemos que dar de comer a esta carne, si no, pues nos morimos. Pero no le dé mucho, porque si no, vas a engordar y después me va a decir, yo no puedo ayunar, me cuesta mucho. Claro que te cuesta, ¿cómo no te va a costar? Si le das mucho lugar a comer. Claro, ¿cómo vas a ayunar? Si te cuesta, claro que te cuesta. No le des tanto lugar al sueño tampoco, porque luego te cuesta levantarte también. Lo justo y necesario. Hay que tener la carne controlada, disciplinada, sujeta al espíritu, sujeta a los sentimientos, el corazón, al espíritu, a la palabra. Al Señor, amén, sometido a los pensamientos vanos, a los pensamientos de Dios, amén, cautivos a Cristo, a obedecer al Señor antes que a los hombres, que a nuestra carnalidad. Bendito el hombre que confía en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, o la mujer que confía en la mujer. Bendito el hombre que confía en Dios, que tiene puesta su confianza en Dios y que se sujeta a Dios y al Espíritu, amén.
El espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. A Juan Bautista le costó la cabeza. Sabía, ¿no? No se quedó solo en la cárcel, sino que le costó la cabeza. Y a todos los profetas y apóstoles le costaron la vida llevar el evangelio por todo el mundo, llevar la palabra de Dios. Había un rey llamado Acab, que cuando Elías quiso juntarse con Acab, y Acab lo vio, el rey de Israel, lo vio a Elías, ¿sabe lo que le dijo al profeta? Así que tú eres el profeta que perturbas a Israel. No, cuando se encontró le dijo eso. Así que tú eres el profeta. Acá lo aborrecía. Acá, ¿verdad? Lo perseguía más cuando mató a los Baales y a los de Asera. Cuando Elías se fue. Esa se la tenía, a pesar de que había visto la gloria de Dios descender. Pero la mujer que tenía a su lado, la Jezabel, le comía las dos orejas, no la oreja, las dos orejas. Y el cerebro se lo había comido. Y lo tenía atrapado y seducido, ¿verdad? Y lo tenía, ¿verdad?, ciego para llevarlo en contra de Elías. Así que tú eres el que perturba. ¿Y qué le dijo el profeta? Yo no soy el que perturba a Israel. Tú eres el que perturba. Tú, Herodes, tú eres el que estás en pecado. Y por tus pecados, por tus rebeliones, por tu separación de Dios, atraes a tu vida maldición. Traes desgracia, traes ruina al pueblo, traes sequía. Tú, que deberías de ser ejemplo, no eres ejemplo. Y esto que se viene es lo que tú has sembrado. Tus pecados acá, Rey de Israel, tus pecados son lo que han traído esta hambruna, esta sequía, este cierre del cielo a tu vida. Yo no. Yo ando en la luz, yo ando en la verdad, yo ando, decía, yo te digo la verdad, tus pecados, no yo. Es que lo que pasa es que es fácil, ¿verdad?, echarle la culpa ya desde Adán y Eva, ¿verdad? Cuando pecaron, ellos se encontraron que estaban desnudos y ahí quisieron tapar su pecado y tapar su vergüenza, ¿verdad? Y abrigarse con hojas que ellos habían sacado de los árboles para cubrirse. Y se escondieron de la luz, se escondieron de Dios, se fueron de la presencia del Señor. Los pecados nos separan de la gloria del Señor, nos alejan del Señor. Y cuando el Señor volvió al huerto, ¿verdad?, a buscar a Adán y a Eva, ¿qué hizo? ¿Qué preguntó? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Tuve miedo, me escondí. Me fui detrás para que no me viera. ¿Cómo sabes que estás desnudo? ¿Qué hiciste? No, la mujer que pusiste a mi lado, ¿verdad?, me dio de comer. Y se fue a confrontar a la mujer. ¿Qué hiciste, Eva? No, la serpiente que estaba en el huerto me dijo no sé qué, ¿verdad? Y a la serpiente también le dijo. Los tres llevaron repaso, no se libra acá ninguno. Cada uno es consecuente de los pecados que comete. No nos podemos lavar las manos como Pilato. Dios nos va a pagar a cada uno según nuestras obras. No podemos decir, no, pero es que yo hacía esto porque el encargado no, porque el compañero de habitación también lo hacía, y bueno, para no quedar mal con el hermano, con el compañero, también yo.
Bueno, cada uno va a tener su recompensa, sea bueno o sea malo. Así que no te excuses. Sé responsable, sé valiente y hacete cargo. Hacete cargo de... como el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús. En verdad nosotros estamos aquí porque nuestros hechos lo merecen. Estamos acá siendo crucificados porque hemos sido ladrones. Después pidió misericordia, acuérdate de mí, y el Señor tuvo misericordia de este hombre y se lo llevó al paraíso. Por esa, ¿verdad?, confesión, de ese reconocimiento de hablarle la verdad y de no renegar, de no ponerse en la carne a pesar de su situación. Se humilló bajo el trato de Dios. Y hay gente que no se humilla bajo el trato de Dios, se ponen peor y se enojan, ¿verdad? Y se enfurece y rechinan los dientes y empeora la situación, como Saúl. Saúl, cuando vino el profeta, le dijo, ¿qué has hecho? Y en vez de reconocer y decir, la verdad que me desesperé, la verdad que quise agradar al pueblo, la verdad que... y haberse humillado como lo hizo David, bajo su mano poderosa, bajo la mano de Dios enviada por Dios, y haber recibido la reprensión, la corrección, la disciplina, lo que venga de la parte de Dios a tu vida, y esperar que Dios te salte a su tiempo. No, empeora, hacen del pecado una bola de nieve, ¿verdad? Van, bueno, tapando, hasta que llega un momento dado en la vida que explota y bueno, acarrean desgracia. Y siempre Dios va a enviar a alguien para corregirnos, tratarnos, para sacar a la luz. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Y en nosotros tampoco debe haber tinieblas. Y si hay alguna tiniebla, debemos confesarlas. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Dios es fiel y justo. A veces, ¿verdad?, cuando alguno se esconde plata o se esconde droga y quiere revisarlo para sacar a la luz, se manifiesta. No, pero ¿cómo? Bien, me vas a revisar, pero usted de quién se ha creído, yo no soy acá. Y ahí te das cuenta que, porque si estás tranquilo y estás en paz, gloria a Dios, acá estoy. Revísame, acá están mis cuentas, ¿verdad? La puerta abierta, como decía Jesús. Yo estuve con ustedes en las plazas. Ustedes vienen a mí de noche, yo estuve con ustedes en la plaza, yo caminaba con ustedes en las calles. Ninguna cosa hice detrás de ustedes a oscuras. Ustedes sí están haciendo las cosas a oscuras porque vienen a buscarme de noche. Como hacía Nicodemo, vino de noche porque se avergonzaba para que no lo vieran los hombres, ¿verdad?, de que él estaba acercándose a Jesús, porque sabía que no podían ir a Jesús porque el que se acercaba a Jesús lo echaban de la sinagoga. Y Nicodemo era un representante de la sinagoga, un principal importante. Y bueno, quería agradar a dos señores. No se puede agradar a dos señores, o conmigo o contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Dice versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Espero que tú contestes a esto como contestó. Yo un día tuve que contestar así también a Dios. Porque ¿quién no ha tenido voluntad de irse muchas veces?
ganas de irse. ¿Quién no ha sido tentado? ¿Quién no va a ser tentado? Todos vamos a ser tentados. Todos vamos a ser confrontados. Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero eso no quiere decir que Dios no va a venir a corregirte, a castigarte, a disciplina. Dios castiga, corrige y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Si tú eres un hijo suyo, pues Dios va a tratar con tu vida, te va a confrontar. Si estás mandándote alguna, si estás haciendo alguna, Dios no puede ser burlado. ¿Tú crees que puedes burlar a Dios? Dios no toma por inocente al pecador. Dios va a tratar al pecador, como lo trata, como trató al hijo pródigo, hasta que se volvió, ¿verdad? Lo trató con hambruna, con soledad. Lo trató con miseria, Lo trató hasta que se dio cuenta. De ahí, bueno, recapacitó. Y espero que tú hoy recapacites, que refrenes, que no sigáis en ese desenfreno loco, en ese libertinaje de seguir haciendo lo malo, y que comiencen a hacer lo bueno. Amén. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Quiero terminar con el último pasaje que está escrito en Apocalipsis, capítulo 11, que habla sobre los dos testigos, los dos últimos profetas que profetizarán por un tiempo en Jerusalén y que le pondrán un poco las pilas, que redargullerá al mundo entero, que todo el mundo verá en las noticias a estos hombres de Dios profetizando la verdad de Dios y la impiedad del hombre, y diciéndole al hombre lo malo, y que se vuelva a Dios pronto. Dice en el versículo 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Al que te bendijere será bendito, y al que maldijere será maldito. Así que si alguno quiere hacerlo morir, de la misma manera de que estos quieran hacerlo morir a los profetas, a estos dos profetas, se les volverá la maldición a ellos y morirán de esa forma. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, que son 1260 días. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Van a ser como hacían Elías, como hacía Moisés, que son los profetas más grandes. Yo no digo que sean estos, puede ser que sea Elías y Enoc, que son dos hombres de Dios que no vieron muerte y que tienen que venir a la tierra, profetizar, morir para ser resucitados después con Cristo. Amén. Y Dios los levantará, por supuesto, al tercer día y medio los levantará. Dice: cuando hayan acabado el plan de Dios, cuando haya terminado el tiempo de Dios, la visitación de Dios, cuando haya acabado su testimonio, la bestia, el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue, allá en Israel Sodoma y Egipto,
¿Cómo estará esa ciudad, no? Para que le llame Dios a su ciudad Sodoma y Egipto. ¿Cómo estará? Bueno, ahora está el orgullo gay allá manifiesto en Tel Aviv, está terrible. Los ortodoxos están de los pelos, pero hay un libertinaje. Bueno, todas las religiones están manifestadas allá tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? ¿Cómo está? Para que el Dios le llame Sodoma y Egipto. Y lo de los pueblos, escuchen bien esta palabra, tribus, lengua y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían ¿qué? Atormentado a los moradores de la tierra. ¿Te imaginas, no? Como los demonios cuando Jesús les decía, ¿verdad? ¿Por qué has venido tan pronto a perturbarnos? No nos atormentes. Los demonios que estarán en las cabezas, en las naciones gobernando, ¿verdad? El príncipe de este mundo estará en su salsa, ¿verdad? Sodoma estará como los días de Noé, ¿verdad? Harán todo lo que les dé la gana. Y estos profetas de Dios, ¿qué estarán profetizando? Amonestándolos, como Juan Bautista, como Jeremías, como los buenos profetas de Dios, como Elías, ¿verdad? Que perturbaba, según decía acá, al rey. Claro que se sentía perturbado, atormentado, claro, porque la palabra de Dios viene para molestar a aquel que está haciendo lo malo. La espada de Dios viene para entrar en el corazón del hombre viejo pecador, para matar. La palabra de Dios es útil para redarguir, corregir, instruir, enseñar, para decirle a lo malo, malo, sin pelos en la lengua. Porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, así que cuando los mataron, los acallaron, hasta regalos se hacían, fíjate tú. Se ponían contentos, se alegraron de quitar a los 2 profetas de Dios. Claro, no sabían la que se venía. Me imagino que muchos se habrán convertido en este anuncio. Seguramente muchos habrán aceptado, muchos habrán, ¿verdad? Se habrán vuelto a Dios, seguro. Que Dios habrá salvado a alguien. Pero muchas naciones, muchos se mandaban regalos. Se alegraron, se pusieron contentos, hicieron fiesta. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida. ¿Cuál es el espíritu de vida? El espíritu de Dios. El que entró también en Jesús. El que entró en nuestras vidas y nos dio vida cuando estábamos muertos. Y nos resucitó con Cristo. Entró el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. ¿Te imaginas qué acontecimiento? ¿Te imaginas qué sorpresa para las naciones? Porque todos están, ¿te imaginas? 3 días y medio muertos y el espíritu de la vida viene sobre ellos y los levanta y se los lleva. ¿Te imaginas? Dice, y cayó gran temor sobre los que lo vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. En aquella hora, después de este acontecimiento, mira lo que se vino. Mira lo que se vino. Hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó
y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. No terminó la cosa ahí. Nosotros vamos a terminarla acá. Pero el tercer ay venía pronto. Hubo un gran terremoto, la 10ª parte. Se derrumbó, murieron 7,000 hombres. No dice de mujeres, no dice nada de niños, pero hombres solamente 7,000. Esperemos que sea también en el sentido espiritual, que 7,000 hombres se conviertan, mueran al yo, al viejo hombre, y resuciten también con Cristo, ¿verdad? Vamos a intentar pensarlo de esa forma espiritualmente, ¿verdad? Yo a veces he escuchado muchas veces cuando los chicos se quieren ir, sobre todo aquellos que ya llevan tiempo y me conocen y nos conocen cómo pensamos y cuál es el trabajo que hacemos nosotros. Algunos dicen, no, yo no quiero hablar con Paco, no quiero ni encontrármelo a Paco. No quiero ver al Alejandro ni a Mati, no me voy a escondida, me voy cuando no esté, me voy cuando no me diga nada. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué será que no quieren hablar con nosotros a algunos y se van sin que lo echen? Se van a escondidas, se van lo más rápido posible. No quieren. ¿Por qué? Porque saben que lo que están haciendo no es lo correcto y tienen en sus corazones ese miedo de que venga la palabra de Dios y los convierta, los redarguya, los exhorte y se vayan en sus conciencias, ¿verdad?, perturbadas por la palabra de Dios, porque después la palabra de Dios es la que le trae recuerdo de que hicieron mal las cosas. Si hubiera hecho caso a lo que me dijo. ¿Cuántos me han dicho a mí, no? Tenía que haber hecho caso a lo que me dijiste, no estaría en este lugar, no me hubiera pasado esto, si hubiera aceptado el consejo, si me hubiera quedado cuando me reprendiste, cuando me exhortaste, cuando me dijiste la verdad, si me hubiera quedado, no estaría pasando ahora por lo que estoy pasando. Hermano, cuando la luz viene a nuestras vidas, recibámosla. Ábrele la puerta de tu corazón para que Dios cene contigo, esté contigo y tú con Él. Si Él está contigo, te va a ir bien en la vida. Pero si no está Dios contigo, ¿a dónde vas a ir? Solo Dios tiene palabras de vida, aunque sean duras, aunque estés sufriendo. Si sufres con Cristo, vas a reinar con Él. Mejor es sufrir con Cristo que sufrir sin Cristo. Recibe la exhortación, recibe la reprensión, recibe las palabras, aunque sean duras, porque Dios te ama. Y a veces es necesario un zarandeo, ¿verdad? Un embarazo, una disciplina, a veces es necesario para que no te pierdas. Para que no te pierdas, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero no aborrezcas la luz. No ames las tinieblas. No ames las tinieblas, no aborrezcas la luz. Deja que la luz venga a ti. No huyas de ella. No huyas. Acércate a la luz.